Bienvenidos a Hora Clave. Bueno, yo estaba pensando que llegaron las lluvias, pero no las lluvias que el campo tantas veces necesita, sino unas 2 lluvias de mensajes electrónicos. Ya estamos en otro mundo. Nos están lloviendo mensajes electrónicos, ¿no? Y digo 2 lluvias porque ha habido una primera lluvia, digamos, más local, más localizada en nuestro territorio, que es los mensajes electrónicos de Manuel Vázquez, Ricardo Jaime, todo el escándalo de la corrupción, que se va profundizando a un grado que ya hay 5 jueces detrás de Jaime, ¿no? Es decir, esto va a traer alguna consecuencia. Así que esa es la primera lluvia que tenemos que analizar, ¿no? Y la segunda lluvia es, por supuesto, el Wikileaks de Julian Assange, ¿no? Esta segunda lluvia es universal, una lluvia global, ¿no? Así que en este programa hemos invitado a muy calificados analistas, que están, piso por la derecha, por la izquierda, Rosendo Fraga, Jorge Castro, Tata Joffre, estamos con Pablo, y está Hugo Alconada en el teléfono, porque Hugo Alconada viene de Madrid, donde fue a ver un poco todo este tema Vázquez y toda la otra lluvia, digamos, ¿no? Así que esta noche tenemos que ponernos el impermeable, el paraguas y bucear, porque si bien son 2 fenómenos distintos, ¿no? El local, la lluvia local, yo creo que va a llegar al hueso de la corrupción en algunos sectores. O sea, que hay gente que no se salva. Esa lluvia ácida, María. Esa lluvia ácida, exactamente, ¿no? Y la otra es universal, ha afectado a todo el sistema mundial y casi diría que ha enterrado el secreto. El secreto está moribundo. En una civilización como la nuestra que ha vivido el secreto milenios, ¿no? De manera que tenemos ya la conexión. Vamos a empezar con Hugo Alconada, que viene de Madrid, donde estuvo varias semanas tratando de indagar un poco a fondo el tema Vázquez, el tema Jaime y conexos, porque hay muchos también protagonistas españoles en todo este asunto. Hugo Alconada, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Pues está recién llegado. Sí, en efecto, sí, estuve allí hurgando en el capítulo español de toda esta historia de los emails de Manuel Vázquez, Miguel Ángel Lorente y Ricardo Jaime. Y bueno, vendrás con sus alforjas bastante llenas, Hugo, ¿no? Resultó un viaje interesante, primero porque muchos empresarios españoles se negaban a incluso admitir que conocían a estos testaferros o presuntos testaferros, lobistas e intermediarios de Ricardo Jaime, hasta que precisamente uno mostraba los emails, las copias de los correos electrónicos. En segunda fase fue también interesante ver cómo reaccionaba el gobierno español. De eso no se habla, no querían meterse en esta historia. Primero porque están con una crisis propia, económica. Segundo porque tienen sus propios también problemas internos. Y entonces en esta historia meterse encima con las empresas españolas, con inversiones en América Latina, con otro escándalo, en este momento no querían saber nada. Y tercero, era interesante ver cómo desde Madrid a su vez repercutía y había un ida y vuelta entre Buenos Aires y la capital española. Ahora, usted tiene la sensación, acá tenemos la sensación, Hugo, cuando usted no estaba, pero ¿cuánto tiempo estuvo afuera? No fue tanto, fueron 10 días. 10 días. Porque la sensación que comentábamos acá con los invitados, acá están conmigo Rosendo Fraga, Jorge Castro, el Tata Joffre y por supuesto Pablo Rossi, nos daba la sensación de que es como una lluvia de denuncias, de mails, de datos que comprometen gravemente ya la situación de Jaime, de Vázquez y la gente que está conectada a esos temas de corrupción, ¿no? Sí, el primer desafío aquí, igual hay que aclarar, es la justicia tiene que resolver y definir si estos mails son válidos o los van a impugnar. Recordemos que aquí la primera discusión por la defensa de Ricardo Jaime es que ellos sostienen que en algún momento esas computadoras, esos discos rígidos, no estuvieron controlados debidamente, que se violó los protocolos de seguridad y vigilancia y que por lo tanto alguien, entre comillas, podría haber inyectado en esas computadoras algunos mails que son falsos. Bueno, usted sabe que acá estuvo con nosotros el domingo pasado el defensor de Jaime, ¿no? El doctor Macunian, ¿no? Marutian, Andrés Marutian,
Y él objetó, dijo, no, pero en verdad, para que los mails sean jurídicamente válidos, tendrían que estar custodiados como que nadie pudiera intervenir en ellos. Esa es la primera discusión. Claro. Ahora bien, también es cierto que, por ejemplo, cuando logramos entrevistar allí en Madrid a Miguel Ángel Lorente, que es el socio de Manuel Vázquez, recordemos, Ricardo Jaime, secretario de Transporte, tiene un asesor aquí en Buenos Aires, Manuel Vázquez, y a su vez este señor Manuel Vázquez tiene un socio en Madrid, que es Miguel Ángel Lorente. Nosotros logramos hablar con Miguel Ángel Lorente y él reconoce la veracidad de estos emails. Por supuesto, es un reconocimiento periodístico, no es que se sentó ante un juez y reconoce eso, por supuesto. Pero ahí ya tiene el primer grado o la primera discusión. La segunda, doctor, es, usted sabe lo que los norteamericanos llaman el hearsay. Una discusión y una validez tienen estos emails cuando, por ejemplo, usted y yo los intercambiamos y entonces nos escribimos entre nosotros. Ahí podemos mutuamente sostener información. Otra discusión es, por el contrario, cuando, por ejemplo, yo digo, le informo a usted que un tercero me dijo a mí. Entonces ya hice un hearsay, es decir, yo estoy informándole a usted lo que un tercero me dijo. Entonces ahí ya hay otro grado. Entonces también hay que tener cuidado. Más allá de estos dos ejes de discusión previos, es interesantísimo ver cómo Manuel Vázquez y Miguel Ángel Lorente, los intermediarios de Jaime, interactuaban con las empresas españolas tanto para ofrecer negocios, gestionar negocios, como para también gestionar agenda del gobierno nacional, es decir, estaban en el doble juego. Por un lado estaban de un lado el mostrador para hacer negocios, del otro lado el mostrador para hacer agenda oficial, y el tercer punto, la recaudación de la campaña. Hola Hugo, ¿cómo te va? Pablo Rossi te saluda. Buenas noches, Pablo. Hoy sugerís claramente en tu nota en La Nación que Vázquez, lo acabas de mencionar, era más que el representante de Jaime. Entonces, la pregunta es si en los mails que se van conociendo figuran, eso después los jueces tendrán que buscar pruebas autónomas, figuran las conexiones reales con gente del gobierno que puedan comprometer más allá de Jaime a la estructura kirchnerista. Se tienen, en esos mails surgen, por ejemplo, emails entre Manuel Vázquez y Ricardo Jaime, entre Manuel Vázquez y Rafael Llorens, otro funcionario del Ministerio de Planificación Federal. Después también hay otro con el señor García, que ahora está en la cuenca del Riachuelo, y antes también estuvo en el Ministerio de Planificación Federal, son 3. Luego hay alusiones a que ellos están en condiciones de ofrecerle negocios a los españoles en el Confer, el viejo Confer, cuando a su vez estaba en manos de Julio Bárbaro, a quien Vázquez lo define como, primero, amigo, segundo, bohemio intelectual, tercero, muy indeciso, cuarto, yo controlo totalmente. Y a su vez hay otro email en el cual también dice a los empresarios españoles, Vázquez le dice a su socio Lorente en Madrid, recordarle a los empresarios españoles que nosotros tenemos en estos momentos capacidad para gestionar y obtener lo que se nos ocurra en cualquier área del Estado con todos los secretarios y ministros, más allá que por supuesto tenemos una especial influencia, una especial llegada a la Secretaría de Transporte. Pero ellos mismos se sostenían y se mostraban a sí mismos, por supuesto, que aquí también está el juego de hasta dónde es cierto el servicio que ofrece un lobista. Claro. Entonces hay que ver en realidad cuánto era de querer venderse como un abre puerta y otro cuánto era realmente. Ese es el punto. Pablo. Ese es el hay punto. Un momento en el cual, por ejemplo, están hablando y le ofrecen a una empresa española, a Indra, le ofrecen él entrar en un negocio que era para los boletos electrónicos. Un negocio que se lo ofreció en el 2005 y el gobierno nacional lo anunció en 2009. Con lo cual también hay otra discusión, que es lo que los norteamericanos llaman insider trading. ¿Cuánta información confidencial tenían y manejaban estos lobistas sobre proyectos que tenían en mente los funcionarios nacionales que todavía no habían anunciado y que por lo tanto jugaban con ventaja? El punto era ese. Una cosa es lo que Manuel Vázquez decía tener como contactos y otro la verosimilitud de lo que él vendía. Por eso te pregunto, ahora ya siempre pensando en los jueces federales, ¿no? Porque es como que la evidencia está allí. Andrés Marutián nos decía, lo que acaba de mencionar Mariano, esa chance de que los propios peritos estén objetando la prueba. Pero independientemente que se objete la prueba, los mails, esta cadena, esta lluvia,
puede generar pistas para generar pruebas autónomas. Por ejemplo, pedirle a Sebastián Piñera que en representación de LAN explique por qué pagó cuantiosas comisiones a Manuel Vázquez en nombre de la empresa LAN. Digo, ¿crees que con esas pruebas autónomas se pueda configurar lo que se presume es una red de corrupción de largo alcance? Por lo menos se va a entender una metodología de trabajo. Luego, si se logra avanzar hacia unas pruebas, está por verse. Pero recordad en esto, Pablo, recuerdo usted también, doctor, estamos hablando de 26.000 mails, con lo cual, primero es un inmenso volumen de material. Segundo, hay ocasiones en las cuales esta gente, por ejemplo, habla de, supongamos, Néstor, en otro momento se hablan del presidente, en otro momento se hablan del top, en otro momento hablan del jefe, en otro momento del número 1. Con lo cual, si uno, por ejemplo, busca un apellido, está en realidad obteniendo resultados parciales. Claro. Porque después también, por ejemplo, con Jaime, aludían como el secretario, aludían como Jaime, aludían como Ricardo, aludían como el otro, aludían a esa área. Entonces, primero habrá que resolver un inmenso rompecabezas en el cual va a ir uniendo fichas. Nosotros llevamos en esto ya 2 semanas y cada día es una nueva ficha en un inmenso rompecabezas que ni siquiera sabemos cuántas piezas tiene. Porque empezamos creyendo que tenía 1000, después resulta que son 10.000 y ahora ya no sabemos cuántos son. Con lo cual es un desafío. Y en esto ustedes mencionaban antes el tema Wikileaks. Estuve en Madrid, estuve en el diario El País de España, charlando allí con 2 de los que están a cargo de estos temas, y para que se hagan solo una idea, solo en Honduras, solo por el gobierno de los Estados Unidos hay 2.000 cables diplomáticos. Solo en Honduras por el golpe de Estado. Solo en Colombia hay 8.000 cables diplomáticos. Con lo cual, aún aunque el diario El País de España ponga todo su esfuerzo, ponga todo su equipo, aún así tendrá que salir a desenredar. Solo en Honduras, 2.000 cables es todo un desafío. 8.000 cables en Colombia es otro inmenso desafío. Ahora, por Hugo, supuesto, la duda es qué tesoros puede haber ahí. Por ejemplo, ¿qué puede haber escrito la gente del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia? Por ejemplo, cuando murió Raúl Reyes con aquel ataque en Ecuador. Bueno, eso solo vale toda la información que puede estar ahí adentro. Ahora, Hugo, hay una pregunta un poco política que me animo a hacerle por lo siguiente, ¿no? En esos cables, justamente en esa lluvia de cables, hablan todo el tiempo del número 1, bueno, del jefe, hablan de Kirchner, ¿cierto? Entonces, en este momento en Argentina estamos viendo una especie de corrimiento de Cristina hacia el centro, porque evidentemente Cristina entra en relación con el Fondo Monetario y en esta reunión de Mar del Plata consigue bloquear el intento del chavismo de condenar a Estados Unidos, ¿no? Esta masa de suspicacia, de sospecha, que iba al número 1 y a la red del número 1, ¿podría ella, si sigue este camino hacia la moderación, quedar liberada de esas sospechas? Hoy no hay ningún comentario que hayamos encontrado sobre ella en estos mails. Los comentarios son sobre Ricardo Jaime, sobre otro funcionario del Ministerio de Planificación, sobre el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y alusiones a, por ejemplo, el embajador de la Argentina en España, alusiones a empresas, alusiones a negocios, alusiones a comisiones, costes políticos, que hasta ahora no hemos encontrado una sola alusión a ella, a Cristina, a CFK, a la presidenta, por ahora no. Hugo, muchísimas gracias por esta conversación, este aporte, Que tengan buena noche.